talking in my sleep at night, making myself crazy, out of my mind, Hola amigos y amigas, bienvenidos a Robotex. En el video de hoy vamos a trabajar con el módulo DF Player Mini para reproducir archivos MP3. Así que los temas que vamos a tratar son: primero, listado de las partes; segundo, un circuito de prueba con Arduino; y tercero, una programación en el Arduino IDE. Recuerden que en la primera parte se hizo la descripción del módulo DF Player Mini y vimos cómo conectarlo para reproducir archivos MP3 sin la necesidad de un Arduino. Les dejo el enlace a este video en la parte superior derecha. Para el video de hoy vamos a hacer un reproductor de MP3 usando el DF Player con el Arduino, teniendo ventajas entre otras como la de poder conectar un LCD y la de controlar el volumen con un potenciómetro, como veremos más adelante. Empecemos con el listado de materiales y el conexionado de este proyecto. El listado de materiales es el siguiente. Primero, un DF Player Mini más la micro SD. Segundo, un parlante de 8 ohmios y menos de 3 vatios. Tercero, 4 pulsadores. Cuarto, baterías o fuentes de poder. Este listado que está subrayado en color verde fue el mismo que usamos para construir el proyecto anterior. Ahora vamos a necesitar adicionalmente 5 resistencias de 1 kilo ohmio y un potenciómetro de 5 kilovatios, y por supuesto el LCD con la interfaz I2C. Para el conexionado, lo primero que vamos a hacer es ubicar sobre el protoboard nuestro Arduino Nano, el DF Player, en este caso con la muesca hacia la izquierda. Ubicamos los pulsadores, el parlante entre los pines 6 y 8 del DF Player, el buzzer pasivo entre pin digital 9 del Arduino y tierra. Ahora ubicamos un potenciómetro entre VCC y GND con el tab central conectado al pin analógico 3 del Arduino. Conectamos el LCD 1602A con interfaz I2C a los puertos analógicos 4 y 5. Si desean ver con más detalle la forma en cómo se conecta el LCD con interfaz I2C al Arduino, les dejo en la parte superior derecha en el icono de la I el enlace a un video explicativo. Conectamos resistencias de pull-up de manera que mientras no se cierre el circuito se mantenga un voltaje alto a las entradas del Arduino que vamos a usar, las cuales son 2, 3, 4 y 5 respectivamente. Recordemos también conectar el otro extremo del pulsador a tierra. Para el caso del DF Player, el pin 1 es VCC y el 7 es tierra. Los pines 2 y 3 del DF Player manejan las comunicaciones seriales con Arduino. Conectamos el pin 2 al 10 a través de una resistencia de 1K y el 3 al 12. Ahora, para el DF Player vamos a llevar el pin de bici o de ocupado a la entrada digital 6 del Arduino. Por último, conectamos la alimentación y las tierras faltantes a una fuente de alimentación, y de esta manera tenemos conectado nuestro reproductor de MP3. El potenciómetro es para controlar el volumen de las canciones que vamos a reproducir, y los botones de la izquierda tendrían la siguiente función. El primero a la derecha sería el play o reproducir, el siguiente botón de pausa y reanudar, el siguiente a la izquierda adelantar a la canción siguiente, y el último retroceder a la canción anterior. Ahora pasemos a la programación. Antes de ingresar al Arduino IDE vamos a crear 3 caracteres especiales con la plantilla de Excel que comparto abajo en el área de comentarios. Esta es la plantilla en Excel. Vamos a crear nuestros 3 caracteres especiales. En este caso, pues primero una nota musical, una negra con una colita arriba. Luego vamos a colocar el play, el símbolo del play, es decir, el triangulito, y por último el símbolo de la pausa. Entonces, para crear nuestra negra con cara de corchea, le ponemos la colita arriba con una X, el pin queda en color blanco y aparece el bit que se va a generar para el código de Arduino. Vamos con el siguiente. Recuerden que la plantilla se la voy a dejar abajo para que puedan crear sus propios símbolos. Ahí está nuestra negra con cara de corchea y vamos a ponerle negra.
Entonces ya queda creado aquí el código, es venir y darle control C y pegarlo dentro del Arduino IDE. Vamos a crear el siguiente carácter, que es el símbolo del play. Borramos las X y empezamos a organizarlas de nuevo. Aquí tenemos nuestro signo de play creado. Vamos a darle el nombre play, pero como es una palabra restringida para Arduino IDE, vamos a colocarle una rayita de piso para diferenciarla. Byte play, copiar y pegarlo en el Arduino IDE. Ahora borramos este para crear el signo de pausa, el símbolo de la pausa. Vamos a manejarlo de esta forma. Aquí abajo le colocamos pause o pausa, como quieran. Yo usé pause con la rayita piso y copiamos y pegamos el contenido de esta celda a nuestro Arduino IDE. Pasemos a ver cómo sería la grabación de nuestra memoria micro SD antes de conectarla a la DF Player Mini. Para grabar la micro SD podemos usar diferentes adaptadores. Tenemos este adaptador de micro SD a SD y estos dos que son adaptadores de micro SD a USB. Yo usé este, en el cual se pone la memoria micro SD dentro de esta ranura y luego se pone en un puerto USB. Inmediatamente el computador la toma y se pueden grabar nuestras canciones. Este es el contenido que se va a grabar o que se grabó en la micro SD. Como pueden ver, todas las canciones empiezan con 3 ceros y un 1. Este es el protocolo que maneja el DF Player. Si quieren, después del número pueden dejar un texto para que recuerden qué canciones eran. Estas son las 7 canciones que estamos copiando, que se copiaron a la micro SD y que son las que vamos a estar ejecutando, tocando, reproduciendo con nuestro reproductor de MP3. Sigamos con la programación. Ahora que ya tenemos todo listo, vamos a ver cómo sería nuestro software creado en el Arduino IDE. Primero entonces vamos a ingresar nuestra librería software serial.h. Esto es para que el Arduino se comunique serialmente con el DF Player. Luego vamos a incluir la librería Liquid Crystal, que es la librería que usa el LCD. Luego incluimos la librería dfrobot dfplayer mini.h, que voy a dejar en la descripción. Esta librería es para todos los comandos que se usan con el DF Player. En la línea software serial vamos a identificar que el pin 10 y 12 son para hacer la recepción y transmisión con el DF Player. Vamos a darle un nombre al DF Player que va a ser mi DF Player. Ustedes pueden cambiárselo y ponerle el que más les guste. Vamos a definir el LCD que vamos a usar, en este caso 0x2716.2, que esta es la dirección del I2C y esta es la 16 columnas, 2 filas que tiene nuestro LCD. Definimos el pin 9 para colocar el buzzer. Definimos una constante buzzer igual a 9, que va a ser la referencia al pin en el cual está conectado al buzzer, que va a ser el pin 9. Creamos este vector de tonos, que es para una musiquita que suena al principio del programa. Luego definimos la variable potenciómetro, poten, señalando el puerto A3, ocupado el pin 6, que es el que está conectado al bici, reproducir el pin 5, que es el que está conectado al botón, al pulsador de reproducir, parar el pin 4, próxima canción el pin 3 y canción anterior el pin 2. Estos son los pulsadores rojos, los 4 pulsadores rojos. Estas variables que vamos a necesitar durante la ejecución del programa, un pin de estado y un pin de bandera que también vamos a necesitar. Acá fue donde copiamos y pegamos las 3 caracteres especiales. Esto fue lo que nos botó el Excel: negra para play con guión de piso y para pausa con guión de piso. Para crear los caracteres especiales, pues venimos y convertimos estos 3 en otras 3 variables, que luego son los que vamos a invocar para crear carácter, y creamos estas otras variables. La primera va a ser para el contador de segundos, el contador de minutos, y vamos a identificar si el MP3 player está tocando o no. Ejecutamos una rutina de sonido que ya hemos usado en varios proyectos de este canal, y es reproducir esta línea que está acá de tonos. Pasamos al setup. En el setup vamos a decir que nuestro pin de buzzer es una salida, el potenciómetro es una entrada, la función de reproducción es una entrada, parar es una entrada, próxima y anterior son una entrada, estos 4, los botones rojos, y ocupado es una entrada también, el bici que viene del DF Player. Yo siempre pongo la serial para hacer pruebas antes de poner a trabajar el programa. Iniciamos el LCD, prendemos la luz, lo limpiamos,
creamos los tres caracteres especiales, la negra, bueno, la corchea con cara de, la negra con cara de corchea, el play y el pause, o la pausa. Colocamos el cursor en arriba a la izquierda, escribimos el primer carácter especial, que es el símbolo de la corchea. Imprimimos Robotext Music y volvemos a colocar el símbolo. Y en la segunda línea escribimos M3 Player, esperamos 3 segundos para la presentación, ejecutamos el sonido y declaramos el volumen viejo como 0. Esto es para identificar cuando hayan cambios de volumen. Entonces hay volumen y volumen viejo. Si hay diferencia entre ambos, quiere decir que el volumen cambió y en el display debe mostrar que el volumen se está subiendo o bajando. Luego colocamos acá la programación del DF Player. La comunicación serial será 9600. Inicie My Software Serial, un tiempo de respuesta de 500 milisegundos, un volumen inicial de 15. La escala es de 0 a 30, entonces lo dejamos en la mitad. Seleccionamos el ecualizador en bajos. El dispositivo de lectura va a ser la memoria SD. Y deshabilitamos la reproducción automática. Luego ponemos el cursor en la segunda línea, empezando en la columna 7, y escribimos Press Play y esperando a que se dé la instrucción de inicio. En el Void Loop, entonces vamos a estar todo el tiempo leyendo los pulsadores o el bin de bici para estar pendientes de si hay algún cambio, pues ejecutar acciones. Recuerden que el potenciómetro es una lectura analógica, los demás son puertos digitales. Esta rutina se va a ejecutar si el DF Player se encuentra detenido y además la pausa está en 0. El DF Player está detenido, la pausa está en 0, él está todo el tiempo mostrando esta pantalla de presentación. Ahora tenemos la rutina de conteo. En la rutina de conteo lo que vamos a hacer es un tiempo, el tiempo de reproducción de la canción. Entonces van segundos y van un conteo de segundos y va un conteo también de minutos, que se va mostrando en el display a medida que se ejecuta la canción, pues él está ahí aumentando el tiempo. Esta es la corrección. Si el conteo pasa de un dígito, entonces él debe activar el siguiente pin a la izquierda, la siguiente casilla para mostrar los minutos, y el conteo pues obviamente pues esperamos un segundo cada vez que lo ejecutamos. En esta rutina vamos a estar mapeando el valor del potenciómetro. El potenciómetro va a estar cambiando entre 0 y 1023. Entonces eso póngalo entre 0 y 30, que es el valor que entiende el DF Player. Si el volumen es diferente al volumen viejo, es decir, si hubo cambios en el volumen, si alguien giró el potenciómetro, entonces iguálelos y muestre cuál es el nuevo valor de volumen y luego asígnelo al DF Player. Estos son para los botones. Si reproducción se activa, si está en bajo, si se activa, entonces simplemente play y vaya a una rutina de reproducción, que es la que muestra los cambios en el display. Si alguien oprimió el botón anterior, entonces dígale al DF Player que vaya a la canción anterior y muestre esta pequeña pantalla durante un segundo y reproduzca esa canción. Si alguien oprimió el botón de próxima o siguiente, haga lo mismo, muestre la siguiente y vaya a reproducir. En ambos casos los conteos de minutos y segundos deben reiniciarse. Si alguien oprime el botón de parar o pausa, entonces ponga la bandera mire si la bandera de pausa está en 0, si no se ha activado ya, si es la primera vez, y póngalo en pausa, muestre en pausa. Si se vuelve a oprimir de nuevo ese botón, esa bandera ya cambió de estado 1, entonces si lo vuelves a oprimir y la bandera es 1, reinicie con la función Start y reproduzca. Y esta finalmente es la rutina de reproducir. Limpia el LCD, pone el cursor en 00, pone play en 1, tocando, imprime tocando, delay de un segundo e imprima aquí abajo el carácter 1, que es el carácter de play. Ponga bandera en 0 y espera un segundo. Por último, el carácter de pausa lo estamos usando acá en la rutina de pausa. Aquí está el LCD.write 2, este es el carácter de pausa, tenemos 3, el carácter 0, el carácter 1 y el carácter 2. Lo vamos llamando a medida que se necesiten. Para ejecutarlos hay que cambiar la instrucción de LCD print a LCD write y se coloca el número del carácter que se quiere ver en la posición que se dijo anteriormente. Bueno, este era el programa. No es tan difícil, una vez uno lo lee, lo revisa, lo entiende, no es tan complicado. Entonces vamos a ver cómo funciona, vamos a ejecutarlo y a revisar que trabaje como queremos. Esta sería la prueba ya del reproductor de MP3. Voy a conectarlo al puerto USB.
Esa es la presentación. Luego viene, se queda esperando el comando. Me muestra el pin del volumen por si quiero subir o bajarlo. Aquí lo puedo cuadrar. Si quiero más volumen o si quiero menos volumen. Esto va hasta 30. Dejémoslo en 21. Entonces sí, ahí voy a reproducir. Entonces vamos a darle play. Ahora lo puedo pausar. Nos muestra la pausa y queda en el tiempo de 8 segundos. Si le quito la pausa con el mismo botón, continúa donde había quedado. Entonces va para 10. Ahora quiero reproducir la siguiente canción. Entonces con este botón, siguiente, tocando canción 2 y el tiempo empieza de nuevo a aumentar. Pasemos a la siguiente canción, la número 3, y ahí está la reproducción. Pasemos a la siguiente canción, sería la número 4. Bueno, ahí está la reproducción. Si quiero pausarlo, lo puedo pausar y de nuevo continuarlo. Son 7 canciones, la siguiente sería la 5. Pasemos a la 7, a la 6, perdón. La 6, y ahora podemos pasar a la canción número 7 también, de última. Después de la canción 7 pues vendría de nuevo la canción 1, vamos a ver. Ahí está de nuevo la canción número 1. Si me quiero regresar a la 7, entonces puedo con este botón regresarme a anterior. Si durante la reproducción yo quiero subirle o bajarle volumen, también se puede aquí girando el potenciómetro. Ahí está el máximo volumen, que es 29.30. Y se puede bajar hasta el mínimo, prácticamente dejarlo sin volumen, que sería el 0. Ahí está. La reproducción continúa, pero no se escucha. Voy a subirle de nuevo el volumen. Bueno, y este es el reproductor. Puedo darle reiniciar con este botón, que es el reset del Arduino. Ahí está de nuevo Robotex Music. Vean el símbolo de la corchea que llamamos negra. Y de nuevo esperando que se presione play para iniciar, que es este. Y ahí tenemos. Bueno, espero que la disfruten, sepan, vean cómo se hace y hagan sus propias versiones. Me cuentan abajo en comentarios cómo les fue. Pongámosle pausa. Ok, muchas gracias. Bueno amigos y amigas, gracias por acompañarnos en este video. Espero que les haya gustado. Deja tus comentarios, dinos qué tema te gustaría que tratáramos o ampliáramos. No olvides suscribirte, activar la campana para que estés actualizado y dar clic en el pulgar arriba. Te esperamos pronto en un nuevo video de Robotex.